Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de este cuarto ciclo de Prevención TV. El tema de hoy es nuevo, ya hemos hablado de temas nuevos en el curso de este ciclo con anterioridad y este tema de hoy en realidad viene disparado por una charla anterior. Tuvimos una charla de células madre donde nuestro invitado, doctor en biología, se explayó sobre el tema solo para que todos descubriéramos de que había un montón de conocimientos que se nos escapaban. A raíz de esto surgieron una serie de preguntas, al menos entre mis pacientes, respecto de lo que investigan por allí los científicos que no acostumbramos a ver, que no acostumbramos a convocar, que por ahí ni siquiera sabemos en realidad qué están investigando. Y descubrir, de paso con esto, que hay un campo de la medicina, ya desde hace una década, que empieza a vincularse con toda esta gente que investiga sin ser médica, que tiene un montón de conocimientos para ofrecer a los que no estamos habituados. Ese campo es el de la medicina translacional. Así que luego de un breve corte vamos a hablar con alguien que, más allá de ser reumatólogo muy conocido en la zona, se interesa en el tema, colabora con los biólogos que se dedican al tema, y ese campo al que nos vamos a dedicar es la medicina translacional. Entonces, conforme lo prometido en la introducción, nos encontramos de vuelta con el doctor Jorge Velasco. Hoy no vamos a hablar de los temas que le gustan a Jorge, aunque se supone que esto te gusta también, y de lo que ustedes están habituados a escucharlos. Hoy no vamos a hablar de reumatología. Nos impactó un poco, y a unos cuantos de nuestra audiencia habitual también, la charla de células madre. No solo por las células madre en sí, sino porque, bueno, es la primera vez que traemos a alguien que no es médico, que es biólogo, que es investigador, que trae detrás de un microscopio y que, sin embargo, puede aportarnos datos técnica, médica, científicamente, llamarlo como quieras, correctos, concretos y con aportes para el cuidado de nuestra salud habitual. Alguien me dijo entonces: Fernando, ustedes tienen que hablar de medicina translacional,
yo me quedé dudando, digo, ¿qué es esto? ¿Cómo se va a entender esto? Entonces busqué un especialista que venís a ser vos. Gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por estar. Y entonces la primera pregunta que surge es, ¿qué es la medicina traslacional? Bueno, la palabra traslacional en realidad no existe en el vocabulario español, pero en inglés es translational medicine, pero la palabra más adecuada y que fue aceptada es traslacional, que está referido a trasladar. Y medicina traslacional o investigación traslacional es trasladar lo que saben los investigadores básicos, por ejemplo, el doctor Dewey cuando habló el otro día, a las necesidades clínicas, a las necesidades de nuestros pacientes. Y vos dirás, ¿pero no se hace? No, habitualmente no se hace. Y esto es lo que se llama retraso de paradigmas, porque se pensaba que el gran cambio de la modernidad venía de la mano de las nuevas tecnologías de la comunicación, de la informática, y esto ya lo vimos, pero además la biotecnología. Pero no pasó con la biotecnología. La pregunta es ¿por qué no pasó con la biotecnología? Pero detengámonos un poquitito en lo que estás diciendo. Uno tiene a un investigador detrás de un microscopio que sale a hablar de células madre, en este caso, como pasó. Uno se hace el planteo desde el punto de vista de lo farmacológico, que hay alguien también detrás de un microscopio, dentro de un laboratorio, investigando una molécula para tratar un problema X, que esa molécula, si tiene éxito después de años de investigación, llega al mercado, llega a la farmacia con un nombre X. ¿Cuál es la diferencia entre medicina traslacional, así planteado el investigador básico a la gente, y lo que estamos habituados a ver en medicina en el sentido de, bueno, un fármaco que pasó un proceso de investigación y llega a la farmacia? Mira, hace 60 años atrás, quien investigaba éramos los médicos. A la mañana veíamos pacientes y a la tarde mirábamos el microscopio. Entonces nos hacíamos preguntas en frente al paciente, o frente a la patología, a la enfermedad, y a la tarde intentábamos buscar respuestas. Por suerte, se superespecializó la investigación, de tal manera que aparecieron biólogos, biotecnólogos, nanoingenieros o bioingenieros, nanotecnólogos, etc. Pero ellos, que saben mucho, no ven nunca un paciente. Y nosotros que vemos pacientes todos los días, ya no estamos con el microscopio. Entonces se suscitó una brecha entre los biólogos, en general, y los médicos. Esta brecha es una brecha muy profunda porque ya los biólogos hablan en un idioma en que nosotros ya no los entendemos. Bueno, eso es real. Claro. Y ellos no ven pacientes. Entonces nosotros nos seguimos haciendo las preguntas. ¿Por qué este paciente se infarta o por qué este paciente desarrolla determinada enfermedad o por qué este paciente no responde a los medicamentos para el colesterol? Nos hacemos preguntas. Pero lo más dramático de todo esto es que ellos suelen tener la respuesta, pero no tienen la pregunta. La medicina traslacional es juntar a todos los actores. Esto es el paciente, el investigador clínico o el médico clínico, el médico con experiencia del contacto con el paciente, y el investigador básico, el biólogo, biotecnólogo y demás, bajo el mismo techo. El paciente no va a la universidad a atenderse, que es donde están los investigadores. Entonces la medicina traslacional es algo así como investigadores básicos con sala de espera. El investigador básico ve la mirada del afectado, ve al paciente, no, por supuesto no lo asiste, no lo receta, nada, ve al paciente junto con el investigador clínico. Entonces empieza a conocer la problemática de por qué este paciente responde o no responde a determinados tratamientos o no se puede hacer el diagnóstico temprano. Ellos trabajan, por ejemplo, en biología molecular y pueden tener la respuesta. Esto que se llama medicina traslacional, que hace 10 años que empezó, es muy poco para lo que es medicina, está haciendo pegar un salto cuantitativo y cualitativo en términos de medicamentos y de diagnóstico como nunca se ha visto antes. Esto es la medicina traslacional. Bien, uno se plantea en términos de medicamento y en términos de diagnóstico, sin considerar entonces laboratorios medicinales, que vendrán acoplados después. No, la medicina traslacional también aplica al desarrollo de drogas, si a eso te referís. También aplica. O sea, que uno de los problemas que hay con el desarrollo de nuevas drogas es que solamente una de cada 1000 termina en el mercado, en la farmacia para todos nosotros, ¿no? Solamente una de cada 1000. Y después de 12 años de trabajo,
Entonces lo que intenta la medicina translacional también es aumentar el índice de efectividad, que no sea una cada 1000 moléculas que se ensayan y que no se lleve 12 años de investigación. Recordemos que un medicamento que tenemos nosotros, que podemos estar desarrollando y creemos que es efectivo, recién llega a la farmacia dentro de 12 años. Esto es demasiado tiempo. Entonces la medicina translacional también está intentando achicar ese margen de tiempo, ese tiempo y ese porcentaje tan bajo. Pero además, fíjate esta cifra, un trabajo que se hizo sobre 101 artículos de las principales revistas de investigación del mundo, como Science, Nature, etc., encontró que solamente 5, o sea, el 5% de esos trabajos podrían tener algún tipo de aplicación clínica. Y solamente el 1% tuvo un impacto real en la medicina de todos los días. Y estamos hablando de 100 artículos destacados, muy destacados en ciencia. De vuelta, saben mucho, se investiga mucho, pero no nos llega al día a día. Bien, ¿y cómo hacemos? Porque ahí va la otra pregunta. Entonces uno dice, perfecto, ¿puede o no tener la respuesta? Después de todo, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, dice por ahí un viejo refrán. Pero, ¿cómo hacemos? Porque uno no puede plantearle a un paciente, tu problema es para un biólogo, o para un ingeniero genético, o lo que fuere. ¿Cómo hacemos para juntar todo? ¿Cómo hacemos para que el médico se vincule a un biólogo, a un genetista, a un ingeniero, a lo que correspondiere? Bueno, sabés que hay un término elegante que se llama adocracia, que viene de ad hoc, que significa, viene del latín ad hoc, que significa a medida. La adocracia es una institución en la que desde la infraestructura, desde las paredes hasta la logística, está armada para este tipo de investigación, la investigación translacional. Es decir, que en el mismo lugar físico convive, como decíamos antes, el investigador básico, el clínico y el paciente. Pero además requiere fundamentalmente también algo muy moderno en el mundo, que es gestión del conocimiento, palabra clave. Siglo XXI es el siglo de los trabajadores del conocimiento, por lo tanto, en este tipo de adocracia lo que se hace básicamente gestionar el conocimiento. Bueno, gestión con semejante cantidad de señales, gestión del conocimiento queda para el bloque que viene. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley.
Bueno, nos quedó pendiente hablar de gestión del conocimiento. Suena difícil así, ¿no? Sí, pero es tan difícil como necesario. El siglo XXI es el siglo de los trabajadores del conocimiento. Esto es inevitable y es así. En el año 2007 atravesó el mundo más información de la que había atravesado en el resto de la humanidad, en el resto del tiempo en el que el ser humano está parado. Y esto hay que gestionarlo, no puede ser caótico. Entonces hay que gestionarlo. Y en lo que nos corresponde a nosotros, tenemos que gestionar, esto es, encarrilar el enorme conocimiento que tienen los científicos con el conocimiento que tenemos los médicos que estamos con el paciente todos los días. Organizarlo. Sí, organizarlos, hacer lo que converjan, hacer lo que nos entendamos, porque hablamos en difícil los dos, pero en definitiva estamos con el mismo, nos dirigimos al mismo problema, que mejorar la salud de nuestra gente. Solamente que estamos en compartimentos estancos, en compartimentos totalmente separados y no nos hablamos. Esto no es un problema nacional, es un problema de todo el mundo. En las mejores universidades del mundo están los científicos, pero no están los pacientes. Ellos no están viendo la problemática sanitaria que vemos nosotros todos los días. A ver, vamos a algún ejemplo, algo de 50, 60 años atrás, como decías. Hablemos de tuberculosis, por ejemplo. Bueno, es un buen caso, tuberculosis, como para dar un ejemplo. Actualmente fallecen por tuberculosis aproximadamente 2 millones de personas por año. Y como sabés, no debieran, porque tenemos... Se tiene por problemas superados, sí, o casi. No. Y de hecho está habiendo un revival, si vos querés, de tuberculosis y nuevos casos en Estados Unidos, por ejemplo, países centrales donde ellos le daban la espalda a la tuberculosis porque no tenían este problema. Pero además, en el mundo hay 2.000 millones de sujetos con tuberculosis latente. Esto quiere decir que está el bacilo en alguna parte del cuerpo y puede aparecer si tiene alguna enfermedad que lo inmunocompromete, como puede ser... 2.000 millones de personas, me estás hablando más o menos de uno cada 4, uno cada 3. Sí, más o menos, sobre 7.000 millones de habitantes. ¿Qué es una tuberculosis latente? Reacción de PPD positiva, como que tuvo contacto con la tuberculosis, y radiografía normal. No está enfermo. No. Está ahí, latente. ¿Cuándo va a aparecer? Tal vez nunca. Como tal vez ese paciente tenga otra enfermedad que disminuya las defensas y la tuberculosis aparece. Pero el ejemplo que te quería dar es este. El diagnóstico de tuberculosis actual es baciloscopía, de lo que uno expectora, el cultivo, la PPD y la radiografía de tórax. Salvo uno, que es de principio del siglo XX, el resto son del siglo XVIII. 200 años atrás. Del siglo, esto es Argentina 2013, no porque nosotros estemos atrasados, pero son las pautas internacionales para hacer diagnóstico. Estamos utilizando diagnóstico del siglo XIX, del siglo XX, perdón, del siglo XIX y del siglo XX. Radiografía, Röntgen, PPD. Bien, cuando estamos escuchando que se entregan premios Nobel a biólogos moleculares, nosotros mismos tenemos 3 premios Nobel en cosas, digamos, muy finas en términos de investigación básica. Entonces, esta disociación, este divorcio entre lo que sabemos y lo que hacemos, lleva a que nos preocupemos, porque con lo que sabemos podemos resolver un montón de cosas de lo que hacemos. Por ejemplo, el diagnóstico de tuberculosis. Y esto tal vez vos dirás, bueno, pero sirve la PPD y la expectoración y demás. De hecho, se sigue haciendo diagnóstico. Pero tenés que entender que, por ejemplo, debemos entender que en el Chaco Profundo, o digamos en lugares alejados de centros sanitarios, es muy difícil hacer diagnóstico. Porque la reacción de PPD, por ejemplo, hay que hacerla hoy y se vuelve a leer a las 48, 72 horas. Y nosotros tomamos un remiso, un colectivo, venimos con nuestro auto. Pero en lugares alejados de centros sanitarios son kilómetros de distancia. Con lo cual el diagnóstico no se hace, además necesitas gente que sepa leerlo y demás. Lo ideal sería que el paciente con sintomatología llegara al sitio, como al sitio de salud, digamos, y se hiciera el diagnóstico. El equivalente, si vos querés, a la precordialgia y el electrocardiograma. ¿Está bien? En tuberculosis, por ejemplo, no se hace. La pregunta es, ¿se puede hacer? Absolutamente. Existen especialistas en ingeniería genética, biología molecular, etcétera, de los mejores
en el mundo y en nuestro país como para desarrollar eso. Es un claro ejemplo de la distancia que hay entre lo que se sabe y lo que se necesita hacer. Otro caso que a nosotros, a mi especialidad, y nos preocupa particularmente, que es lo que hablábamos tiempo atrás de la fibromialgia. El diagnóstico de fibromialgia se hace con las manos. Correcto, es un diagnóstico puramente clínico. Totalmente. Cuando en realidad existen elementos para saber que, digamos, sabemos que hay ciertas alteraciones en el paciente que los biólogos moleculares deberían poner en evidencia. Ahora el tema es que los biólogos moleculares nunca escucharon hablar de fibromialgia. ¿Es solamente una cuestión de contacto, llamémoslo así, o es una cuestión también monetaria? ¿Hay algún tipo de costo que haga prohibitivo el acceso a la tecnología del biólogo molecular, del ingeniero genético, o es tan simple como decir nos falta contacto? Yo creo que lo más difícil es el contacto, es gestionar el conocimiento de las dos personas porque, como te decía, hablan idiomas diferentes. Entonces es importante que el biólogo comprenda la pregunta que le están haciendo. Cuando digo la pregunta me refiero ejemplo que decíamos recién, el caso clínico, ¿no? ¿Cómo hago para diagnosticar una fibromialgia y no con las manos, que sea un diagnóstico más certero, ¿no? Y el biólogo molecular que comprenda esto, y a la vez el médico clínico que comprenda el mundo de las células con el microscopio. En Alemania, por ejemplo, los médicos clínicos cuando terminan residencia rotan por los laboratorios básicos como para comprender cómo es el mundo del laboratorio básico. Ahora, si la pregunta es, esto que estamos planteando, ¿alcanza? Es condición necesaria pero insuficiente. Porque si no nos quedamos en el ateneo bibliográfico, como hacemos los médicos. Nos juntamos y leemos artículos. No. De ahí tiene que salir algo que pueda usar nuestra gente. Tiene que salir algo, si no nos sirve. La ciencia, si no llega a nuestra gente, esa ciencia termina siendo una abstracción sin ningún tipo de aplicación práctica. Entonces no es solamente la lectura, es imprescindible la lectura, condición necesaria, pero insuficiente. Después esto hay que comprobar, tenemos una idea, puede ser que con este método básico descubramos, bien, ahora hay que ponerlo en la práctica. Es decir, hay que investigarlo primero. La investigación es cara, es muy cara. A eso iba, porque uno plantea por ahí algo conocido en la calle, muy conocido. Por ahí, bueno, sí, decodificamos el genoma humano, perfecto. ¿Para qué sirve? ¿Qué vamos a hacer? Y cuando vos hablas con cualquiera de tus pacientes esto, la sensación es que sí, muy lindo, todo decodificado, pero estamos a años luz de que sirva para algo, hoy por hoy, en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, la sensación, como decís, es que, bueno, debiera haber otro tipo de contacto. La investigación en sí es cara. El punto es si ese punto a su vez es soluble, porque uno piensa en el país, bueno, esta investigación, ¿cómo se sostiene? Mira, debo decirte que el Ministerio de Ciencia acaba de sacar un subsidio para investigación translacional y está en línea con políticas de ciencia de todas partes del mundo. Realmente en todas partes del mundo se está haciendo lo mismo. El Estado está subsidiando la investigación translacional. Esto es muy importante decirlo porque el ámbito privado no aporta dinero a la investigación básica porque es incierta. No sabes dónde va a terminar. Si es que va a terminar en algo realmente interesante. Nosotros dos podemos tener una hipótesis de trabajo e intentar comprobarla, pero por ahí nuestra hipótesis no funciona. Entonces pedir que alguien del ámbito privado aporte recursos para llevar adelante esto que tal vez no funciona, no. Pero de cualquier manera este es el rol del Estado, es empujar la investigación básica para que después sí se demuestre que esto funciona y que lo lleve adelante otro actor. Pero es el Estado quien tiene que estar presente. Por supuesto que en nuestra Argentina es muy difícil acceder a esos fondos, etcétera, etcétera. Pero el peor de los escenarios es que el fondo no existiera. Que no se dé. Que no se dé. Bueno, te agradezco el tiempo. Un capítulo totalmente nuevo en todo esto, y que supongo que por ahí, no sé si tus pacientes o los míos lleguen a verlo, supongo que las generaciones venideras sí, supongo que debiera ser una constante. El tema hoy por hoy para nosotros es, bueno, ver cómo trasladamos, primero cómo nos contactamos, en realidad, cuáles de nuestras preguntas pueden contestar los biólogos, y segundo, el gran desafío es cómo hace uno
para que le llegue al paciente y el paciente a su vez pueda usarlo en beneficio propio si es capaz de adquirir ese conocimiento. Sí, los médicos somos un poco el reaseguro de todo eso. Nosotros le tenemos que decir al biólogo, está muy bien, pero esto cómo lo usa doña María. ¿Cómo hacemos para que le llegue a doña María? Entonces siempre encauzarlo. Los científicos en general les interesa la publicación. Correcto, y muere ahí. Claro. Muy bien, gracias una vez más por tu tiempo. Gracias. Volveremos a hablar de reumato seguramente en el futuro. Bueno, esperamos que el programa de hoy haya sido del agrado de todos ustedes. Realmente es un tema muy apasionante y muy importante. Y por eso, entre la Fundación Articular, el Instituto SER y nuestro programa, hemos decidido hacer la Feria de Salud. Un poco el resumen es qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, que hay un crecimiento de las enfermedades cuando disponemos de mejor tecnología, de mejores fármacos, etcétera, y la respuesta es clara. No le llega a la gente ese mensaje, entonces por eso hace 4 años que está este programa en el aire, tratando de brindarles conocimientos, y por eso la Feria de Salud lo que va a intentar hacer es llevar ese conocimiento a la gente. ¿De qué forma? Que ustedes conozcan su valor normal de tensión arterial, de glucemia, los parámetros de prevención fundamentalmente en todas las ramas de la medicina, de manera tal de que ustedes, si conocen la problemática de sus enfermedades, pueden cuidarse mucho mejor. Recordame las fechas. Es el 14 y 15 de noviembre de las 17 horas a las 21 horas en el Club Médico en Espeleta, en la calle Mitre y Santa Cruz. Los esperamos a todos, todas las actividades son libres y gratuitas, vamos a hacer controles de glucemia, los vamos a pesar, a medir, tomarles la tensión arterial y realmente van a recibir muchísima información y de la problemática que ustedes consideren que les llega más. Así que bueno, esperamos a todos ustedes, es una convocatoria muy amplia, colegios, vamos a hacer RCP básico para la comunidad, queremos crear colegios en los cuales haya instructores que salgan de esta convocatoria y en los centros de jubilados, o sea, los dos extremos que estén cubiertos, o sea, en el colegio esos chicos que van y aprenden el RCP, que se lo trasladen a los restos de los compañeros en el colegio. Y en los centros de jubilados, por supuesto que es una población de mucho más riesgo de tener algún evento, que algún jubilado dentro del centro de jubilados contenga los conocimientos básicos para resucitar a una persona hasta que viene una ambulancia. Así que los esperamos a todos el 14 y el 15 de noviembre, reitero las fechas, agéndenselo, va a ser muy importante la presencia de todos ustedes. Sin más que decirles, les deseamos una muy buena semana y los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces, muy buenas tardes y muy buena semana para todos ustedes. Muy buenas tardes y muchas gracias.